denbora, zu ikusi Bai, gabe. bai. Bueno, Aspaldiko? denbora asko, bai. Bueno, creo que no nos veíamos. Idoia, desde que corríamos por la calle, micrófono en mano, siempre tarde, siempre deprisa, éramos más jóvenes. Seguro. Y aprendices también de una profesión que se transmitía de una generación a otra. Estudiábamos en la facultad, pero aprendimos realmente este oficio en la redacción, en las redacciones, entre sustos. Eso sí, nunca olvidaremos a quienes nos precedieron, esos periodistas de raza que compartieron con nosotros su experiencia. Egisantua. Eta gaur ere gogoratuko ditugu orduko kontuak eta garai haietako kazetariak eta falta direnak ere gogoan izango ditugu. Baina, tira, inor aspertu gabe, ona etorri gara kazetariak gala honen aurkezle gisa, eta horixe da egin behar duguna. Beraz, Gabon, ongi etorri, saritu, agintari, lagun, konbidatu, plazer bat da, zuek guztiak hemen ikustea, eta barkatu aspaldiko kontuekin hasi bagara, baina urte batzu badira hemen elkartzen garela, eta egia esan badugu joera txiki bat atzera begiratzeko, segurazki atzean daukaguna, aurrean daukaguna, baina luzeagoa dalako. Bueno, baina jarraitezen serio eta eman dezaiogun hasiera kazetarien Euskal Elkargoak eta Euskal Kazetarien Elkarteak antolatutako Kazetariak 2019 gala honi. Bienvenidos, bienvenidas, autoridades, representantes de los medios de comunicación, colegas. En este día del periodismo vasco, que por una noche pues, nos salimos del guión, vamos a ser protagonistas por un día de una forma muy especial. Nuestros maestros y maestras nos enseñaron que la labor del periodista es la de ser notario de la actualidad y nunca protagonista de la noticia. Pero hoy permítasenos que vayamos a ser protagonistas de este evento. Hablando de nuestros maestros, hoy queremos recordar a todas aquellas personas que nos transmitieron el gusto por esta profesión. Crecimos profesionalmente con sus consejos. Hoy es el día de nuestra fiesta, aunque por estar de fiesta no podemos olvidar el momento que vive nuestra profesión, la violencia que sufren muchas y muchos periodistas, la precariedad laboral, la ley Mordaza, que las mujeres, a pesar de ser mayoría, lleguen tan difícilmente a los puestos de dirección y tantas otras situaciones indignas. Lo decían nuestros profesores. Euchi, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo de Mariano Ferrer cuando decía, sigue trabajando, tú continúa y que las pequeñas mezquindades no te paralicen nunca, no te anulen nunca. Y algunas mezquindades, claro, también hay en esta profesión. Bueno, hay que trabajar sin caer en el desánimo, analizar el entorno, contrastar, dejar a un lado la opinión personal, trabajar con objetividad, con independencia, en busca de la verdad sin perder nunca la humanidad. Nuestro trabajo es un maratón sin fin y nuestra voluntad tiene que ir en ese sentido, Idoia. Zentzu handiko hitzak horiek, Juan Carlos. Bueno, eta esker honekoak ere izan behar dugu kazetariok. Hemen esaterako eskerrak eman berdizkigu babesle eta laguntzailei. BBK, Euskaltel, Bilboko Udala, IOBE eta Logi. Denei gure eskerrik beroenak, euren laguntza ezinbestekoa da ekitaldi hau egiteko. Orain, elkarteko presidente eta elkargoko dekano den, Jesus Koteron jaunari, emango diogu hitza. Jesus, zurea da hitza. Eskerrik asko, Juan Carlos eta Idoia, agintariak, babesleak, laguntzaileak, segituak, kazetari lankideak, lagunak, 2019ko Euskal Kazetarien Sarietako ekitaldean laguntzen gaitu zuen guztiak. Arratsaldeon eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Informazioaren, profesionalak eta gure herrian edo munduan gertatzen dena edatzean beraien eguneroko lana nolabait babesten duzuelako. Urtero, saria emate ekitaldi honek kazetaritzak orokorrean, eta bere profesionalak bereziki. Batzen dituen balioen deiadarra izan nahi du. Edizio honetan, sarietako epaimahaiak, nabarmendu ditu euren bokaziotik diziplina, ildo etikoak eta profesionalak hartu dituzten kazetariak. Autoridades, patrocinadores, colaboradores, galardonados, compañeros, periodistas, amigos,
que nos acompañáis en la celebración de esta gala de los Premios Periodistas Vascos 2019. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia, que de alguna manera arropa a los profesionales de la información y a su labor diaria de divulgar lo que acontece en nuestro país y en el resto del mundo. Cada año, esta gala de entrega de los premios a los galardonados pretende ser un reconocimiento de los valores que reúne el periodismo en general y sus profesionales en particular. En esta edición contamos con unos periodistas que desde su vocación han adoptado una disciplina, unas directrices éticas y profesionales que han sido destacadas por el jurado de estos premios. Si a eso le sumamos el apoyo del medio informativo, de los jefes de redacción y de los editores, el trabajo se convierte en una oportunidad para trabajar libres y ser fidedignos a la hora de desarrollar las informaciones. En esta edición de la gala no puedo dejar de referirme a lo que acontece a la profesión periodística y no solo de lo que nos viene desde fuera, con ataques e insultos continuos a la credibilidad de los medios, a agresiones físicas y morales como la recientemente sufrida por Pícara Magazine aquí mismo en Bilbao, sino que desde dentro también vivimos problemas ya crónicos como la precariedad laboral y salarial, la conciliación familiar, la adecuación a la imparable revolución tecnológica, el intrusismo y también, entre otras cosas, la adaptación de las nuevas generaciones a las redacciones, donde en muchos casos adolecen de periodistas veteranos que ayuden a formarles, ya que en demasiados casos han ido desapareciendo desde los años de la crisis económica. Pero dicho esto, toca ensalzar la personalidad y valores que se desprende de todos y cada uno de los premiados. Ola Charrieta, Elizabeth Garmendia, Julen Recondo, Reporteros Sin Fronteras, las periodistas de Pícara Magazine y el recuerdo y homenaje en forma de premio a un fotoperiodista como Juancho Rodríguez, todas ellas y ellos son el compendio perfecto para creer en los valores intrínsecos del periodismo, en lo necesario que es el trabajo de cada redactor y redactora, fotógrafo y cámara de televisión para obtener, elaborar y difundir los hechos, para que las diferentes audiencias puedan conocer lo sucedido, analizarlo y sacar conclusiones. El periodismo y los periodistas no desaparecerán nunca. El desarrollo de la civilización está íntimamente relacionado con el deseo de saber, de conocer y de transmitir lo que sucede. La sociedad progresa a través de la información independientemente de las herramientas que se utilizan para hacerlo. Y para esto no vale cualquier persona a la hora de verter esa información, tal y como desgraciadamente comprobamos cada día con la cantidad de noticias falsas que nos asaltan, haciendo un daño irreparable no solo al periodismo, sino a toda la sociedad, atentando contra la calidad democrática del país. Horregaitik, historioak nola kontatu dakiten kazetariak behar ditugu. Beraiek demokraziara laguntzen dutenak baitira. Por eso necesitamos a los periodistas que saben cómo contar las historias, ya que ellos son los que contribuyen a la democracia. Como acuñó de forma certera nuestro colega, maestro de periodistas y expresidente de la Asociación Vasca de Periodistas, José Manuel Alonso, que está hoy aquí también con nosotros, sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Kazetaririk gabe ez dago kazetaritzarik, eta kazetaritzarik gabe ez dago demokraziarik. Eskerrik asko. Gure agurra eta txaloa eurentzat, mila esker, Txuskan Koteron, eta orain az gaitezen sari banaketarekin.
Como saben, estos premios han sido concedidos por un jurado compuesto por responsables de la totalidad de los medios de comunicación que realizan su labor en Euskadi, de las juntas directivas del Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas, así como por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y de las entidades patrocinadoras. El primer premio de esta tarde es el correspondiente a personaje e institución social, cuyo objetivo es premiar ese trabajo que ha tenido una importante repercusión en los medios de comunicación en Euskadi por su altruismo y por la labor social. Y este año el jurado ha decidido premiar al Banco de Alimentos de Vizcaya, entidad benéfica sin ánimo de lucro por su lucha contra el despilfarro y el hambre durante los últimos 25 años, por el trabajo que realizan personas voluntarias que no cobran por ese trabajo. Saria Emango du, Teresa La Espada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Sí. Bueno, esto de que los entregadores hablemos solo se les puede ocurrir a la Asociación de Periodistas, porque normalmente los entregadores entregamos y los que hablan son los premiados. Sin embargo, hablar del Banco de Alimentos nos resulta difícil para quienes trabajamos en el ámbito de la inclusión social. El Banco de Alimentos mantengo con ellos una relación fluida, a veces conflictiva y a veces cariñosa, sobre todo porque vienen siempre a pedirme y a veces no siempre es fácil daros todo lo que nos pedís, pero sabes que os trato con cariño. El Banco de Alimentos hace una de las labores de movilización voluntaria, como decía la presentadora, más importantes. 5.500 personas se mueven en un fin de semana capaces de dedicar unas horas de su vida y de sus días a recoger alimentos para luego repartirlos. El Banco de Alimentos surge, creo recordar, en el año 67 en Estados Unidos y surge justamente con la idea de recoger los excedentes alimentarios y darlos a las personas que están pasando situaciones de vulnerabilidad. De ahí cruzan el charco y vienen a Europa, y en Europa se empiezan exactamente con el mismo criterio, excedentes alimentarios que se reparten. Pero el Banco de Alimentos sigue averiguando y sigue estando donde a veces las instituciones no llegamos. Cuando surgen situaciones de crisis económica, cuando no tenemos la capacidad para llegar a determinados colectivos, hay asociaciones y hay entidades que se merecen esos premios, porque sois vosotros y vosotras los que estáis en los lugares donde a veces a nosotros nos cuesta mucho penetrar. Así que ese es el Banco de Alimentos. Y a veces colaboran con nosotros de manera muy encendida y resulta que son capaces de montar un economato donde en este momento estamos explorando la posibilidad, junto con la BBK, junto con el Ayuntamiento de Bilbao y con Cruz Roja, están intentando explorar la posibilidad de dignificar el reparto de estos alimentos, de tal manera que no sean solamente una entrega de alimentos, una bolsa que se les da a las personas que pueden necesitar o que parece que se acercan al Banco de Alimentos, sino hacerlo de una manera mucho más acorde a las necesidades de las personas. Por tanto, seguimos innovando, siguen innovando, estáis ahí y es un gusto compartir con vosotros vuestro premio y daros lo que lo dé yo. Me parece que es pues un honor para mí. Muchas gracias. Recoge el premio por parte del Banco de Alimentos de Vizcaya su presidente, Miguel Ángel Fernandino Arecha. Arratsaldeon eta ongi etorri danori. Buenas tardes. Recibir un premio es siempre agradable para cualquier persona, pero cuando se trata de una entidad como la nuestra, es señal de que la sociedad, o al menos una parte de ella, aprecia y valora el esfuerzo que estamos haciendo por conseguir una Vizcaya mejor y más solidaria. Y es que el Banco de Alimentos lleva, como ha dicho Teresa, 24 años siendo fiel a sus principios fundacionales. Por una parte, evitar el despilfarro y por otra, volcarnos en ayuda de los más desfavorecidos del territorio. En este lapso de tiempo, evidentemente, han cambiado mucho las cosas. Nos hemos dotado de más medios, tenemos más voluntarios,
hemos creado una estructura más potente, más compleja, lo cual pues, podría indicar perfectamente que ha sido una trayectoria exitosa en cuanto al desarrollo y en cuanto a la gestión. Sin embargo, por otra parte, indica que a pesar de todo eso, 24 años más tarde, seguimos siendo, desgraciadamente, muy necesarios. Y es que en los últimos 3 años hemos repartido 4 millones de kilos y este año se van a mantener las cifras. Y aunque ha descendido últimamente aproximadamente un 5% el número de personas a las que llegamos a través de las entidades, el total de personas receptoras de alimentos se acerca a los 26.000, lo cual resulta a todas luces una cifra escandalosa. Este pequeño milagro que hacemos año tras año lo podemos llevar a cabo merced a los 167 voluntarios, en este momento prácticamente 40 mujeres, de ellos 40 mujeres, que ponen todo su esfuerzo y toda su ilusión en esta tarea total y absolutamente desinteresada. Nunca ha habido en el Banco de Alimentos, ni hay nadie que tenga ningún tipo de remuneración. Tampoco tenemos tarjetas de esas que te proporcionan pues, un nivel de categoría o de poder. La única recompensa que tenemos los voluntarios es la íntima satisfacción de pensar que estamos colaborando un poquito en hacer un mundo mejor y sabedores de que no vamos a eliminar, pero sí al menos aliviar la difícil situación de demasiados de nuestros convecinos que no tienen acceso a una alimentación digna. En este contexto es fácil entender que lo que nos mueve no son los premios ni son las distinciones, pero hay que decirlo, eso anima y estimula a seguir manteniendo el ritmo. Ver que personas de nuestro entorno, personas ajenas a la organización, valoren y comprendan que estamos haciendo una tarea importante y buena, pues nos ayuda a mantener el ritmo y a hacerlo, si se quiere, con más ganas. Por todo ello, en nombre de todos los voluntarios del Banco de Alimentos de Vizcaya, tengo que decir que recibimos la distinción con alegría, con orgullo, y poniéndoles voz a todos ellos, tengo que decir de todo corazón, gracias, muchas gracias. Bueno, aprovechando que estoy en esta tribuna, 20 segundos para recordar una efemérides que para nosotros es importantísima, vital. Los días 22 y 23 de noviembre de este mes tendrá lugar la gran recogida, en la cual pues, nos jugamos parte del año. Un 25% de los alimentos que repartimos se recogen en esas fechas. Entonces, pedir toda la colaboración de los presentes y de otras personas a las que pueda llegar el mensaje, porque juntar 5.500 voluntarios no es tarea fácil. Estamos en ello, va bastante avanzado, pero todavía hay huecos que rellenar. Se puede hacer bien online a través de la web del banco o bien llamando al teléfono de nuestra organización. Muchas gracias. Ya. Eskerrik asko, Miguel Ángel, Fernandino, Aretxa. Mila esker. No, yo creo que lo que le intentan decir es... No, perdone. Miguel Ángel... Miguel Ángel, acompáñeme. Acompáñeme, siéntese y así sí que desde aquí la gala. Así vamos a poder visualizar todos los premios de esta edición. Bueno, recuerdo, Idoia, que en los tiempos en los que me inicié en esta bendita profesión, en la radio, allá por el final de los años 80, ya ha pasado mucho tiempo, bueno, no existían los teléfonos móviles. Entonces, la primera vez que tuve que transmitir una noticia desde la calle, tuve que recurrir, como era habitual en aquellos momentos, en aquellos tiempos, pues a una cabina de teléfono desde la cual tuve que narrar una noticia. Fue un incendio en un piso céntrico aquí en Bilbao.
Entonces, pues bueno, imagínense la situación. Tuve que entrar en la cabina con el teléfono, claro, el teléfono de la cabina en una mano, en la otra unas monedas para que no se perdiese la conexión telefónica, en la otra el boli, el cuaderno de notas, la grabación, efectivamente. Además, tuve la oportunidad de que la señora que había sufrido el incidente pues me acompañase para entrar en la radio en directo. Bueno, imagínense, ¿no? Qué momento, qué situación para un periodista bisoño como era yo en aquel momento. Pero sin duda, bueno, eran otros tiempos, Idoia. Eran otros tiempos, sin duda. Rompíamos el teléfono para enganchar ahí los cables de la grabación. Lo recuerdo. Qué tiempos. Pues a mí lo que me viene a la mente es la sala de teletipos. Yo me acuerdo mucho de aquella sala de teletipos llena de papeles que si no eras muy rápida recogiendo y seleccionando, te enterraban. Bueno, que te enterraban. Y cogían volumen, como las serpientes, cuando les tocan la flauta, de verdad. O sea, alcanzaban... Era tremendo, había que ser muy rápido, había que clasificar, había que desechar lo que no interesaba y quedarse con lo que interesaba. Bueno, han pasado algunos años, ¿verdad? Bueno, el segundo premio de esta tarde corresponde a la categoría Periodismo Digital, desde luego que es el símbolo de los nuevos tiempos. Reconoce el trabajo del profesional, medio o blog de la Comunidad Autónoma de Euskadi con mayor repercusión en el campo digital y en las nuevas tecnologías. Y este año el jurado ha decidido premiar a Pícara Magazine. Por la divulgación de la teoría y la práctica feminista que incorpora la perspectiva de género en el trabajo periodístico. Saria emango du Isabel Canales, directora de Marketing Operativo del Grupo Euskaltel. Arratsaldeon guztioi. Bueno, quiero dar las gracias a la Asociación Vasca de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas por invitarnos a participar en este evento, un evento importante en el año para el periodismo vasco. Como empresa de telecomunicaciones, nos toca entregar el premio al periodismo digital, que este año distingue la labor de Pícara Magazine. Pícara Magazine es un símbolo de que la tecnología puede ayudarnos en tareas tan importantes como la concienciación, la educación y sensibilización en valores tan básicos como la igualdad entre las personas. Como la actualidad manda, y más en este foro lleno de periodistas, tengo que hacer referencia a vuestra reciente respuesta y vuestra actitud para combatir el odio mediante la palabra, escribiendo, creando y tejiendo redes. Eso es lo que dignifica vuestra profesión. Pícara Magazine se define a sí misma como una revista en la red que ofrece periodismo y opinión con un enfoque crítico, feminista, transgresor y disfrutón. Ingredientes todos ellos necesarios en la sociedad en la que vivimos. Y son necesarios porque la actividad en redes sociales de Pícara Magazine provoca que las personas reflexionemos sobre la igualdad y sobre la equidad, sobre la necesidad de superar muchos clichés. Sus denuncias nos despiertan las conciencias y estoy segura de que contribuirá a conseguir una sociedad mejor entre todas las personas y sin diferencias. Por todo esto, estoy muy contenta hoy de poder entregar el premio del periodismo digital a Pícara Magazine y en nombre de su coordinadora, María Ángeles Fernández. Sorionak. Recoge el premio María Ángeles Fernández. Peligro aquí. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko, oso garrantzitsua da guretzako sari hau, benetan eskerrik asko. Muchas gracias a la Asociación Vasca de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas por valorar y reconocer nuestro trabajo. Para el equipo de Pícara Magazine es muy importante sentir el apoyo de la profesión, más cuando la libertad de prensa y la de expresión están acosadas y las noticias falsas y los discursos de odio crecen a la misma velocidad que lo hace el fascismo. La persecución no solo la reciben los medios críticos. El movimiento feminista está sufriendo un acoso y una violencia en aumento. Y no solo cosa de redes sociales. Pintadas, multas, juicios, difamación, publicación de datos personales son solo algunas de las muestras de una represión social que está creciendo y de la que no podemos ser cómplices.
Este mes, Pícara cumple 9 años, aunque tal vez queda más redondo decir que estamos en el 10º aniversario, que arrancamos nuestro 10º aniversario. Pícara Magazine, Amar, Urte, Pizkanaka. Y eso nos hace sentir orgullosas y estar satisfechas, porque aquella idea pequeña que tuvo Lucía Martínez Odriozola y que inspiró a Yune Fernández de tener un cuarto propio en el que publicar las historias que los medios hegemónicos rechazaban, es hoy un medio de comunicación reconocido, leído y consolidado. Y no lo es solamente gracias a la labor de coordinación que se hace desde el equipo de coordinación y que hoy tengo el placer de representar aquí, ¿no? Aunque somos bastantes compañeras, 5 compañeras las que estamos en la coordinación, sino el apoyo de las 2.000 suscriptoras, a las más de 300.000 lectoras mensuales, a las colaboradoras y periodistas que colaboran con el proyecto y sobre todo a un movimiento feminista que nos arropa y nos da ala para seguir proponiendo debates, temas, miradas, cuestionamientos. Salda Badago. Por eso se trata de cuestionar y de cuestionarnos. De hecho, la pregunta de cómo hacer un periodismo feminista y de cómo lograr un ejercicio de la profesión que cuestione también determinados roles, dinámicas y estructuras nos ha llevado a organizar hace un mes un congreso en el que participaron más de 150 compañeras, periodistas y comunicadoras llegadas de diferentes territorios para aprender y debatir unas con otras. Las preguntas no solamente tenemos que lanzarlas hacia afuera, nosotras creemos que hay que pensar y repensarnos, porque siempre eso va a mejorar nuestro trabajo. Finalmente, aprovechando este espacio y este micrófono, quiero decir que el periodismo no solamente está en peligro por el auge de los discursos de odio, sino que también lleva tiempo con la precarización, pisándole los talones y golpeando fuerte, convirtiendo la profesión en una suerte de privilegio y su ejercicio en un coto reservado solo para quien dispone de privilegios y de recursos. En Pícara estamos luchando contra esto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María Ángeles Fernández. Eskerrik asko, jarraitu dezagun galarekin. Me van a permitir, ¿sabes lo que me ha pasado? Que recordando la sala de teletipos, me ha venido a la mente cómo fue mi primer día ante el micrófono. ¿Sabes cómo fue? No. ¿No me lo has contado? Pues tuve que ir corriendo a la sala de teletipos porque había que hacer el avance de noticias y como siempre deprisa cogí el teletipo, no lo leí previamente y cuando llegué ante el micrófono me encontré con la abreviatura MRS y en ese momento a mí se me cerró la persiana como tantas veces ocurre y leí Mr. Margaret Thatcher. Oh. Claro, alguien pensó que era aposta, evidentemente no era aposta. Bueno, fue una de las primeras meteduras de pata y la primera de otras muchas. Bueno, hablando de meteduras de pata, yo recuerdo que en mi primera transmisión radiofónica de una regata de traineras en Gorliz me mandaron subir a un monte con unos prismáticos para desde allí contar, narrar, cantar los tiempos de las ciabogas exteriores. Bueno, entre que era novato, entre que no veía bien atrás de los prismáticos, entre los nervios, la bisoñez, pues eso, y entre que tampoco distinguía demasiado bien a Kaiku de Orio de Urdaibai, pues nada, fallé en los tiempos y no acerté ni por aproximación. Y es que la radio por dentro, bueno, pues tiene esas cosas. Tiene esas cosas, efectivamente, ese garaiak. La verdad es que aprendimos lo que aprendimos a base del prueba y error, que en periodismo se traduce por pasar enorme vergüenza, puesto que nada queda en el ámbito privado. Bueno, vamos a continuar y a ver si no metemos más la pata. Lo dejamos en el pasado, ahora ya somos tenemos mucho aplomo, ¿verdad? Vamos a ello. El tercer premio de esta tarde corresponde a la categoría Periodismo Ambiental, un premio nuevo en este año, y su objetivo es reconocer el trabajo de los profesionales especializados en la información del medio ambiente. Y en estos tiempos, si hay algo que preocupa a nivel mundial, sin duda, es el cambio climático. Lehen aldiz emango den sari honetan, epaimahaiak erabaki du saria. Premio para Julen Recondo, químico, periodista, especializado en temas medioambientales, con una trayectoria destacada en la difusión e investigación en temas de conservación de la naturaleza. Eta saria emango du Iñaki Arriolak, Eusko Jaurlaritzako ingurumen, lurralde antolaketa eta etxebizitza politiken sailburuak. Arratsalde-on danori, buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantado de estar con ustedes en esta fiesta del periodismo vasco para hacer entrega del Premio de Periodismo Ambiental. Como se ha comentado, este es un galardón que se entrega hoy por primera vez
tras incorporarse al periodismo ambiental como una de las categorías de los premios que otorga cada año la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas. Se pretende distinguir así a las y los profesionales especializados en información ambiental que se han distinguido en la difusión de los valores de respeto al medio ambiente y en la promoción de la cultura de la sostenibilidad en nuestra sociedad. En estos tiempos de crisis climática, de pérdida de biodiversidad, de necesidad de preservar nuestro patrimonio natural y de implantar un nuevo modelo de economía circular y desarrollo sostenible, el papel de los medios de comunicación es fundamental. Contribuís decisivamente a alertar a la ciudadanía y a poner el foco no solo en los problemas, sino también en las soluciones, ayudando a promover hábitos de vida sostenibles. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen egunkarietan, aldizkarietan, irrati eta telebista programetan eta hedabide digitaletan jendea informatzeko eta gaian trebatzeko egin duzuen lanagatik. El medio ambiente, así lo indican los estudios realizados, preocupa a la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, que otorga una alta importancia a su protección y se muestra muy favorable a potenciar las políticas ambientales. La ciudadanía aprecia que la situación ha mejorado en su entorno en los últimos años, aunque a veces muestra resistencias a aceptar los costes que implica un modelo de consumo más sostenible. Son muchos, como decía, las y los profesionales que han hecho avanzar esta conciencia y muchos serían merecedores de un premio al periodismo ambiental. Sin embargo, los méritos de la persona premiada son incuestionables. Un periodista, divulgador y comunicador pionero sobre el medio ambiente, colaborador habitual de numerosos medios como Deia, Noticias de Guipúzcoa, El Diario.es y durante años también de los diarios del Grupo Vocento, entre otros. En 1998 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente que otorga el Ministerio y en 2002 el Premio Gonzalo Nardiz de manos del Gobierno vasco por su trayectoria destacada en la difusión e investigación en temas de conservación de la naturaleza. Epaimahaiak nabarmendu duenez, iritzi publikoaren sortzailea da, argitaratzen dituen artikuluen bidez eta analista zorrotza ere bada, idazten eta hitz egiten dituen gaiak sakonki ezagutzen dituelako. Yo quisiera destacar su capacidad para divulgar los grandes retos ambientales con criterio científico, con un lenguaje comprensible y con apego a la actualidad informativa. Por ello, me complace hacer entrega del Premio de Periodismo Ambiental 2019 a Julen Recondo. Zorionak. Arratsalde-on denori, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos a todo el público, a todos y todas aquí presentes y especialmente pues, a los colegas de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas que me han otorgado el Premio Periodismo Ambiental 2019. Bueno, y a todos los colaboradores que tenéis aquí y con una especial mención pues, a la Sociedad Pública de Gestión IOBE y al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco y a su consejero que me ha entregado el premio, porque técnicamente he trabajado desde hace muchos años o trabajo desde hace muchos años con ellos. Bueno, exactamente desde el siglo pasado, no hace tanto, bueno, siglo XX, estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Bueno, algunas y algunos
me conocéis, ¿no? Y otras personas pues no me conocéis, ¿no? Mi trayectoria profesional como técnico y divulgador ambiental siempre ha estado relacionada con el medio ambiente. Yo no sé si influyó el hecho de que yo con 17 años viniera a estudiar a Bilbao, de mi Tolosa natal, y me encontré con que el cielo estaba gris. O sea, en aquellos momentos, como sabéis, había una intensa contaminación atmosférica procedente de las industrias y, bueno, ni más ni menos, la pasada semana se celebró el 50 aniversario de dos vecinos de Erandio, Josu Murueta y Antón Fernández, que murieron por disparos de la policía franquista, de la policía armada, de lo que llamábamos entonces los grises, hace 50 años, ¿no? Medioambientalmente, Bilbao y el Bilbao metropolitano no es lo de antes, ¿no? Ni mucho menos. Hemos recuperado, o se ha recuperado, mejor dicho, las orillas de la ría, pues para el ocio, para la bicicleta, para andar, para reflexionar, para poder leer también en la calle, ¿no? Como antiguamente se hacía. Y, por otra parte, pues tenemos una situación de Bilbao en otros campos también medioambientales pues muy positivas, ¿no? Y ahí no voy a ahondar mucho más porque lo conocéis igual que yo, ¿no? Ahora bien, pues bueno, hay algunas cosas preocupantes, ¿no? Pero esas las voy a dejar para otro momento, no creo que sea el momento más adecuado, ¿no? Desde mi trabajo como divulgador ambiental, también las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? En los años 70, 80, incluso primeros años 90, pues el periodismo ambiental era una utopía, ¿no? Y casi la única fuente de información ambiental era la que procedía de los grupos ecologistas que, con mayor o menor acierto o fortuna, pues se dedicaban a denunciar la nefasta situación ambiental de aquel entonces, ¿no? Como sabéis, el artilugio del FAS, o sea, funcionaba bastante, y analizando pues la realidad de hoy de la información ambiental, pues yo creo que hay dos aspectos que han cambiado sustancialmente, ¿no? Un primero, nos encontramos con profesionales y periodistas especializados, ¿no? Capaces de difundir una información ambiental con rigurosidad, contrastada, contextualizada, comprensible y basada en datos científicos, ¿no? Y, por otra parte, y es muy importante eso, pues estamos en una situación en lo que se ha llamado la era digital, ¿no? Aquí las innovaciones informáticas han generado un nuevo abanico de fuentes, ¿no? Ha habido una eclosión de fuentes de información muy importantes, tenemos una base de datos muy importante y, en este sentido, son parabienes. Ahora bien, el hecho de tener un volumen de datos tan grande, pues muchas veces nos hace caer en una situación confusa y, por otra parte, también tenemos datos falsos en lo que es Internet, ¿no? Hay lo que se dice vulgarmente como mucha bazofia. Por lo tanto, es muy importante separar, por así decirlo, la paja del trigo. Y en este sentido yo creo que es fundamental, en mi opinión, desarrollar un espíritu crítico e independiente y no dejarse instrumentalizar. Como os ha dicho y se ha dicho en la presentación, nos encontramos pues, con el mayor desafío ambiental que tiene la humanidad, ¿no? La crisis climática, ¿no? Muchas personas nos preguntamos, ¿realmente estamos a tiempo de revertir esta situación que estamos infligiendo o dañando un poco el planeta, ¿no? Bueno, el diagnóstico oficial es que hace ya mucho tiempo que es demasiado tarde, ¿no? Bueno, ha habido algunos informes, yo creo que no muy basados en datos científicos, que hablan acaso de 9 o 10 años. Yo creo que no se sabe exactamente, ¿no? Pero sí que parece ser que estamos un poco tarde, ¿no? Yo, de todas maneras, mantengo que todavía estamos a tiempo de revertir la situación, siempre y cuando modifiquemos las conductas que tienen como propósito la reconciliación con la naturaleza. Evitar una fulminante escalada del cambio climático, de la crisis climática, requiere que los seres humanos cambiemos nuestra forma de vida importante, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar los residuos, es decir, hacer una gestión ecológica y sostenible de los residuos que generamos, caminar, usar la bicicleta, utilizar el transporte público en vez del coche. Todo esto suma en la lucha contra el cambio climático. Yo quiero recordar aquí un cuento de un gran escritor, José Saramago, que narra la historia de unas termitas que excavan pequeñas galerías en la madera de la silla en la que se sentaba un dictador. No era el dictador Franco, desgraciadamente ha habido y hay más dictadores, ¿no? Se trata del dictador portugués Antonio Oliveira Salazar. Bueno, tras mucho esfuerzo y complejos cálculos, logran que la pata de la silla se rompa, de forma que el dictador se golpee contra un pico y muera. La caída del dictador parecería fruto del azar y en los relatos oficiales del suceso
Nunca se reconocerá el anónimo, desinteresado y sacrificado esfuerzo de las termitas que han sido quienes han hecho posible el cambio. Bueno, las movilizaciones mundiales que ha habido en los últimos meses, al calor, por ejemplo, de la huelga general climática del pasado 27 de septiembre y otras movilizaciones, con millones de personas en la calle, en 186 países, si no me equivoco, muchas de ellas muy jóvenes, permiten pensar que muchísimas termitas estamos dispuestos a luchar contra la crisis climática. Ojalá sea así. Muchos besos, muchos abrazos, salud, mila esker, bios, bioses. Bueno, en realidad no sé dónde tengo el corazón, pero mucha alegría y que lo arte. Continuamos. El cuarto premio corresponde a la categoría Trayectoria Profesional. Han recibido este premio María Jesús Gandarias Beitia, Josefa Marzo y en el 2017 exequo Mariano Ferrer e Iñaki Iriarte, José Mari Iriondo, el pasado año. Eta epaimaiak erabaki du saria aurten Elisabete Garmendia Lazarentzat izango dela. En reconocimiento a su gran trayectoria profesional, mujer pionera en el periodismo en euskera, directora de la revista Argia, Seruko Argia en aquellos años, revista que, por cierto, cumple 100 años. También ha trabajado en ETV, medio en el que profesionalmente realizó labores en los últimos años. Gaur ere ez da geldirik egongo Elisabet, Euskadi Irratian, Berrian eta Jakingo kolaboratzailea ere bada, eta hainbat liburu, biografia idatzi ditu. Esango genuke slow journalism egiten duela gaur egun. Saria emango du Simón Peña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea. Agintariak, lankideak, adizkideak, arratsaldean guztioi. Lehenik eta behin, esker ona adieraztea Euskal Kazetarien Elkarteari eta Kazetarien Euskal Elkargoari sari hau aurkezteko aukera emateagatik. Ibilbide profesionalari ematen diogun saridun hau, Ormaiztegin jaioa da, Donostiarra da orain, baina Ormaiztegin jaioa, eta txikitatik adierazi zuen Euskal Kazetaria izateko sena eta gogoa. Ez periodikoak saltzen zituen kazetari horietako bat, baizik eta euskarazko edukietan, oinarritzen zen, kazetari bat izan nahi zuela. Eta hori, 70. hamarkadaren hasieran etzen edonolako gogoa adieraztea. Gogo hori bultzatuta, 70. hamarkada hasiera horretan, informazio zientziak ikastera joan zen Iruñara, eta garai hartako giro, urduri, bihurri hartan, katramilatxoa kasu askotan, kazetaritza ikasteaz gain, murgildu egin zen garaiko egoera soziopolitikoak ematen zituen aukeretan, bereziki euskalduntze prozesuetan eta gau eskolei zegokienean. Desde aquella primera etapa que le dio la oportunidad de ir a trabajar, a realizar sus primeros pasos profesionales a la revista Seruko Argia, Elisabete Garmendia siempre se ha significado como una periodista que ha defendido especialmente la posibilidad de crear un modelo estándar de periodismo en euskera a través de unos medios de comunicación que inicialmente eran más precarios y que en la actualidad podemos decir que están plenamente asentados. Zeruko Argian, Mirenjone Azurzari hartu zion lekukoa, eta lehenengo garai hartan Mikel Atxaga edo Amatiño bezalako Euskal Kazetaritzaren aitzindariekin egin zuen lan, eta ostera, Joseba Sarriona Indiak esaten zuen, horren zerutiarra etzen Zeruko Argi hartan, bazeudela neska argiak, Pilar Iparragirre edo Lourdes Azurmendi bezala, lehenengo urratxoiek bestelako egunkari batzuk sortu ziren testuinguru batean eman zituzten. Una vez finalizada aquella época, a finales de los 70, principios de los 80, comenzó a trabajar en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso como técnica en euskera, siendo coherente con una trayectoria de normalización del idioma en un momento en el que las instituciones también tenían que trabajar para crear figuras, puestos de trabajo, perfiles adecuados también a poder trabajar y vivir en euskera. Posteriormente, a mediados de los años 80, entró ya en ETV con una trayectoria que probablemente ya es bien conocida para muchos de nosotros y de nosotras.
Por todo ello y por su trayectoria, como se ha señalado aquí, como colaboradora de muchísimos otros medios, como Berria, Euskal Herria Irratia, Euskadi Irratia, etc., estoy seguro de que muchas de las personas que estáis aquí en el día de hoy habéis podido compartir en algún momento parrilla de programación, páginas de revista, con ella y con sus colaboraciones, siempre en esa línea coherente y contrastada de defensa del periodismo en euskera. Por este motivo, el premio de trayectoria profesional para la edición del año 2019 es para Elizabeth Garmendia Goñi. Zorionak. Sari hau jaso dut euskarazko kazetaritzari egiten zaion aitorpen modura. Euskarazko kazetaritzaren historiak bi ezaugarri erakusten ditu, jazarpena eta gutxiespena. El primer diario en euskera, Eguna, se editaba aquí mismo, en el número 17 de la calle Correo. Nació en plena guerra en 1937 y duró tan solo medio año, hasta que los franquistas tomaron Bilbao. Los periodistas de Eguna eran gudaris. El segundo diario en euskera, Euskaldunon Egunkaria, lo clausuraron a la fuerza la Guardia Civil y el juez Juan del Olmo hace 16 años. Aurten, esan den bezala, Argia astekariak 100 urte bete ditu, izan ere, 1919an Iruñean jaiotako Zeruko Argi aldizkaritik dator egungo argia. Zeruko Argiaren sortzaileak Damaso Intza Kaputxino Nafarrak 32 urteko exilioa jasan zuen Txilen, zergatik aldizkari erlijioso bat sortzeagatik euskeraz. Jazarpenak, pertsekuzioak, gutxiespena ekarri dio nahi eta ezinean garatu den euskarazko kazetaritzari. Kazetaritza estigmatizatua izan da gurea. Horregatik, sari hau eskaintzen diet, denboran zehar euskarazko kazetaritza gauzatzeko ahaleginean aritu diren guztiei. En el examen previo para entrar a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, allá por el año 1971, el profesor que me hizo la entrevista me dijo: no, Elizabeth, olvida el periodismo en euskera, eso no tiene ningún porvenir. Era un buen profesor, pero está visto que erró en el diagnóstico porque llevo ya la 5ª década en el periodismo en euskera. Mila esker, kazetarien, elkarteari eta elkargoari. Mila esker, Elizabeth Garmendia, kazetariak galarekin jarraituko dugu. Gaurko 5. sariarekin, adierazpen askatasunari José María Portel saria. Premio en memoria de José María Portel, asesinado en 1978. Eta urtengo saria da? Para Reporteros Sin Fronteras por desbloquear 22 medios de comunicación censurados por una docena de regímenes en los que no existe libertad de prensa: China, Arabia Saudí, Vietnam, a través de Collateral Freedom, una operación emprendida en 2015 para que millones de ciudadanos tengan acceso a una información libre e independiente. Eta saria emango du Carmen Torres Ripa kazetariak. En los premios anteriores, en los años anteriores de los premios Libertad de Expresión, José María Portel, la Asociación de Prensa y el Colegio Vasco de Periodistas eligió a mujeres y hombres que habían
se habían comprometido con la verdad y la libertad. Este año hemos querido premiar a todos los profesionales del mundo. Esto es muy difícil, pero hay muchos en todo el mundo que han defendido con su vida la verdad y la libertad. Entonces, este año, 2019, hemos decidido que el premio sea para Reporteros Sin Fronteras, hombres y mujeres de todo el mundo que han luchado con su vida, con su palabra y su imagen, periodistas de periodismo escrito y con las imágenes de fotógrafos, cámaras, de todo el mundo que se han jugado la vida, por decir la verdad. Para nosotros es un honor recibir hoy al presidente de Periodistas Sin Fronteras, que ha venido es profeso para recibir este premio, que es Alfonso Armada. Para nosotros realmente, Alfonso, es un honor poderte entregar este premio de parte de los periodistas vascos. Buenas tardes. Muchas gracias por este premio a la sección española de Reporteros Sin Fronteras. Como saben, es una organización fundada en París que tiene varias secciones en todo el mundo. Cuando silencian a un periodista, silencian la voz de la razón, silencian la búsqueda de la verdad. Cuando el 28 de junio de 1978 pistoleros de ETA mataron a José María Portell, quisieron no solo sellar una boca, sino instilar el miedo. Pero no lo consiguieron. Carmen Torres Ripa, su mujer, también periodista, recogió su palabra. Por eso es tan grato y tan emocionante para Reporteros Sin Fronteras aceptar este premio que habla de un proyecto para que las investigaciones de periodistas como José María Portell o Dafne Caruana Galicia, una periodista maltesa asesinada hace 2 años por investigar las corruptelas del gobierno maltés, o Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de su país en Estambul hace 1 año, sigan siendo valorados y estos crímenes no queden impunes, para que sus trabajos de investigación sigan adelante. En el caso de Dafne Caruana, su propio hijo y otros periodistas malteses han seguido investigando las corruptelas del gobierno maltés. También me gustaría recordar a periodistas mexicanos. México es un país que no está en guerra y, sin embargo, es el país del mundo donde más periodistas son asesinados precisamente por buscar la verdad, por arriesgarse a contar la verdad. Los periodistas no somos enemigos del pueblo. Lo que hace Reporteros Sin Fronteras es permitir que estas historias no se pierdan, que estas investigaciones no queden en la nada. También proporcionamos chalecos antibalas y seguros a periodistas freelance, que en muchos casos, en España ahora sobre todo, son los únicos que cubren conflictos con mucho riesgo para sus vidas. Hace 1 año, con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, iniciamos un proyecto para acoger en Madrid a periodistas latinoamericanos asesinados en peligro de muerte y con unas condiciones de vida casi insufribles. Es un proyecto para el que pedimos también la ayuda de organizaciones vascas y de organizaciones de periodistas aquí representadas. Albert Camus dijo que un país vale lo que vale su prensa. Y si es cierto que los periódicos son la voz de una nación, estamos decididos a alzar este país elevando su propio lenguaje. Para ser implacables, como muchas veces somos los periodistas, tenemos que ser impecables. Y tenemos que ver en qué medida nuestro propio trabajo como periodistas a veces no está tan bien valorado
porque no cumplimos con las normas deontológicas que se nos exigen. Si queremos que los jueces, los policías, los políticos, los actores cumplan con su tarea y hagan un trabajo impecable, los periodistas debemos dar ejemplo. Doy las gracias a la Asociación Vasca de Periodistas, al Colegio Vasco de Periodistas, a José María Portell y a Carmen Torres por este premio que nos invita a seguir trabajando por estos periodistas que se juegan la vida por contar la verdad. Muchas gracias. Eskerrik asko, Alfonso Armada, Reporteros Sin Fronterako presidentea. Eskerrik asko. El sexto premio es el de fotoperiodismo, un galardón que presentamos por primera vez y cuyo objetivo es premiar la labor de los profesionales de la imagen. Sari honek gure arloan izan diren aldaketak erakusten ditu. Idatzizko edabideak sekulako pisua zutenean, argazkilariak korrika ibiltzen ziren beti, puntu batetik bestera, argazkiak atera eta erredakzioan dena entregatu behar zuten, beti argazki hoberenaren bila, enkuadre perfektuaren bila, argazkiak sekulako indarra zuen orduan eta sekulako indarra du gaur ere. La profesión de fotoperiodista o cámara de televisión ha cambiado, sobre todo en lo relativo a la técnica. Sí, parece que hoy en día cualquiera con un teléfono móvil puede ser fotoperiodista. Los periódicos tienen tantas fuentes de imágenes que parecen no reconocer la labor de quien trabaja profesionalmente en la imagen. El reto de estos profesionales es creer en su trabajo, en el fotoperiodismo, y pelear para que sea una fuente fiable. Pues a pesar de los cambios tecnológicos, el papel del fotoperiodismo es muy importante. Los nuevos medios y las redes sociales son una amenaza y a la vez una oportunidad porque también es más fácil conectarse con el mundo para los y las fotoperiodistas. Lehen aldiz emango den sari honetan, epaimaiak erabaki du que el premio del fotoperiodismo sea con carácter póstumo in memoriam para Juancho Rodríguez, quien trabajó en diferentes medios de comunicación del País Vasco y que fue asesinado en Panamá en el año 89 mientras cubría la invasión estadounidense en este país centroamericano para el periódico El País. Este primer premio de fotoperiodismo quiere reconocer la figura de Juancho Rodríguez como ejemplo de este irreemplazable trabajo periodístico realizado por profesionales de la fotografía y que arriesgan su vida por estar ahí donde está la noticia. Eta sari emango du Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak. Jaun-andreok, arratsalde on guztioi. Juancho Rodríguez, argazkilari eta berri emalea. Cáceresko herri txiki batean jaio zen 1957an, eta 7 urte zituela egin zen Euskal Herritar Bizkaiko ezkerraldean. Hijo de una familia migrante, creció y se preparó para la vida en Portugalete, donde casualmente se acercó al mundo de la fotografía. Euskal hedabide askok argitaratu zituzten Juantxoren lanak, eta argazki bilduma zabala utzi du. Muchas de aquellas instantáneas nos recuerdan cómo era la vida en aquellas villas industriales de la margen izquierda en las que creció, se integró, observó, convivió y se formó para la vida. Ojalá estén pronto a disposición del público esas imágenes que seguramente nos traerán los recuerdos de aquellas zonas grises que antes Julen Recondo nos ha recordado. 70. hamarkadako gizarte industrial hartan ondu zuen bere nortasuna eta munduark eraman zuen argazkilaritzaren mundura. Fotoperiodismo, argazki bitartez edatutako informazio gintza. Género informativo que cabalga entre la fotografía y el periodismo, al que Juancho Rodríguez dedicó una parte importante de su vida profesional y del que es un buen exponente. Munduko toki ezberdinetako berri eman zigun Juancho Rodríguezek informazioz betetako bere argazkien bitartez. Su obra fue fijando el testimonio gráfico e informativo de numerosos personajes y situaciones que hablaban de un mundo en conflicto y en cambio, hasta que el disparo de un marín norteamericano acabó con su vida en Panamá. En el 30 aniversario de su asesinato, la Asociación Vasca y el Colegio Vasco de Periodistas conceden el premio Fotoperiodismo a Juancho Rodríguez en memoria de su actividad informativa.
Eskerrik asko, Juantxu, gogoan zaitugu. Saria jasoko dute Iñaki eta Javi Rodríguez eta Elisa Pavón, cuñada y portavoz de los hermanos de Juantxu Rodríguez. En nombre de la familia Rodríguez Moreno, gracias. 1.000.000 de gracias sinceras y de todo corazón por este reconocimiento a Juantxu. Gracias por no olvidarle y por haber hecho realidad un sueño por el que llevamos luchando 30 años. Y es porque se le recuerde por cómo vivió y no por cómo murió. Seguro que allá donde esté, Juantxu ahora nos mira orgulloso y más que agradecido. Humilde como siempre y sorprendido pensando cómo es posible que 3 décadas después siga estando presente entre nosotros, siendo recordado con tanto cariño como persona y dándole tantísimo valor a su obra. Gracias por reconocerle fotoperiodista, porque no podéis imaginar cuánto supone para nosotros el poder sacarle del encasillamiento de ser fotógrafo de guerra, porque no lo era. Ni siquiera murió en una guerra. Aquello fue una cruel, brutal y violenta invasión estadounidense sobre Panamá, que cercenó muchas vidas, entre ellas la suya, que estaba allí porque el destino así lo quiso. Juantxu no era periodista, tampoco pensó nunca en la fotografía como un medio de vida, ni siquiera como una afición. Hasta que un día, allá por 1978, le compró una cámara fotográfica a un amigo suyo y ella se convirtió en el amor de su vida y le enseñó a sacar su propia esencia a través de imágenes que le mostraban inquieto y comprometido con la sociedad y con su entorno. Estoy temblando, os lo juro. Una trayectoria como fotógrafo autodidacta que apenas duró 10 años, que nos deja como legado una vida de sensible y desbordante talento y de palpable hambre por registrar la experiencia humana. Así lo describía él. Mi filosofía de trabajo es mostrar unas imágenes de tal forma que la gente que las mire se tome un tiempo para pararse a pensar en algunas cuestiones. Juantxu exprimía su sensibilidad, conquistaba con su labia y su mirada e improvisaba por impulso, con una fuerza tremenda, impulsada por lucha e ilusión, porque su vida no fue fácil. Sin embargo, supo aprovechar cada oportunidad y no dejó pasar un solo tren. Fue retratando la vida con ese ojo especial que enfocaba el alma de todo, dejando huellas de luz y tiempo por donde pasó. Y así murió también, con la cámara colgada, sintiéndose vivo, profesional, necesario y útil. Sus imágenes constituyen hoy memoria histórica de acontecimientos, circunstancias y realidades sociales que vivió. Por eso su obra vuelve a casa, a donde pertenece, por expreso deseo de su familia, y se mantendrá conservada repartida entre el Archivo Histórico de Euskadi en Bilbao y la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, donde ha sido donada para facilitar no solamente su conservación, sino su acceso a todos los ciudadanos. Esta noche recogemos este premio con la emoción de su ausencia, con el corazón encogido por recordar que conmemoramos que hace 30 años de su asesinato. Aquella bala estadounidense que el día 21 de diciembre de 1989 le robó la vida, le apuntó al ojo y nos privó a todos de su alegría, de su vitalidad y de su ser, pero también de su arte, porque la fotografía es arte. El tiempo pasa, las heridas cicatrizan por fuera, pero jamás por dentro. Están a mi lado sus hermanos, y yo me dirijo a todos vosotros, por ellos y por sus padres. Supervivientes de una pérdida irreparable. Con ellos, en su nombre, en el mío propio, felicitamos desde aquí a todos los premiados y reitero
nuestro inmenso e infinito gracias por este premio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elisa, Iñaki eta Javi. Mila esker. Qué momento tan emotivo. Sin embargo, hay que continuar, e Idoia, lo voy a hacer contándote algo que me ha pasado recientemente con un becario. Cuenta. Bueno, mira, después de comentar con este chico, con este joven becario, lo que tenía que hacer, en este caso en la radio, me dijo que le quedaba una duda. Me preguntó cuál sería el horario de trabajo para organizarse con la familia, con las amistades. Kazetari berriek, belaunaldi berriek, garbi dute zer nahi duten, eta nola banatu lana eta aisialdia. Periodista, las 24 horas del día, y es que es vocación. Bueno, pues creo que esa vocación está clara en el caso del próximo premio Kazetaria 2019. Este premio reconoce a un o a una periodista en activo por su buen hacer, por el reconocimiento de los colegas y por sus valores en la profesión periodística. Euskal Kazetaria saria da, urrengoa, eta aurten 2019 honetan epaimahaiak erabaki du. Que en reconocimiento a la proyección de su trabajo, tanto en Euskadi como en el mundo, por ser ejemplo de la profesión, Euskal Kazetaria saria es para... Olatz Arrietarentzat da Euskal Kazetaria saria. Corresponsal de ETV durante más de 20 años en Bruselas desde el 2013. También ha informado desde Rusia, Estados Unidos, experta en temas de geopolítica, máster en política internacional por la Universidad de Nueva York. Eta saria emango dio Gorka Martínez, director general de la BBK. Bueno, pues para mí, que no soy periodista, es una responsabilidad otorgar este premio, que es un reconocimiento a la labor profesional de una persona como Olatz Arrieta, que lleva desde años, desde más de 2 décadas, informándonos a los vascos desde los centros socioeconómicos más importantes del planeta, como ha sido Moscú, su paso por Nueva York y actualmente desde Bruselas. Es una persona que se toma su profesión muy en serio, es tristemente de las pocas corresponsales internacionales que todavía nos quedan en activo, y la verdad es que es algo que se lo ha ganado a pulso. Esto no es casualidad. Su trayectoria profesional, desde sus estudios en la facultad en Leioa hasta su máster en Nueva York, lo atestiguan. Es una persona que cree en el periodismo, que hace las cosas con rigor y con sinceridad, y que creo que tiene alguna afición por ahí hacia la investigación espacial, que espero que no le lleve demasiado lejos, y si alguna vez tenemos que tener un corresponsal, preferimos tenerte cerca a que no sea en otro planeta. Pero seguro que si vas fuera lo vas a hacer con el mismo rigor y con la misma profesionalidad que lo haces hasta ahora. Darte las gracias por todo lo que haces, y no lo digo yo, lo dicen tus compañeros de profesión a los que tengo el honor de estar representando en este momento, y por todo esto, Olatz, zorionak, bihotz bihotze. Eskerrik asko elkargoari eta elkarteari, sari honengatik, epaimahaiari nire izena aukeratzeagatik, eta hori bada beste sarituekin gaur gauean hemen Bilbon egotea. Sarian ere familiari eskaini nahi diot, hemen daudenak, eta Bruselan, espero dut internet bitartez ikusten egongo diala. EITB-ri esker, berri emaile izateko aukera izan dut hiru herrialde oso ezberdinetan, Euskaldunen egunkariaren berri emailea ere izan
Moskun eta baita Euskadi irratiarena. Lan hau ikaragarri gustatzen zait, beste herrialde batzuetan bizitzeko aukera ematen duelako, jende asko ezagutzeko aukera ematen duelako. Ahora, pues con Internet y con los teléfonos móviles nos enteramos lo que pasa en la otra punta del mundo casi al instante, ¿no? Tenemos muchos testigos de lo que pasa en el mundo, pero yo creo que el corresponsal todavía sigue siendo y seguirá siendo, algo muy necesario, ¿no? Porque, el profesional de la información que tiene que, que contrastar y que informar de manera rigurosa y contextualizar lo que pasa en un país, ¿no? Sin dejar, caer en la propaganda que ahora tanto se ha extendido, gracias a la llegada de Internet. Me ha tocado vivir en 3 países, como decía, muy diferentes, en los que también he visto cómo evolucionaba allí el periodismo. En Moscú, por ejemplo, fue muy emocionante, ¿no? Ver cómo la prensa rusa actuaba con libertad después de estar amordazada a mediados de los 90. También me tocó llegar a Nueva York justo cuando estaba el Internet, empezaba a ser un gran negocio económico y empezaba a cambiar de arriba abajo la forma de funcionar de los medios de comunicación. Y me ha tocado llegar a Europa hace 7 años y encontrarme con que un género tan americano como el infoentretenimiento, desgraciadamente se ha extendido mucho en el viejo continente. Y muchas veces parece que algunos periodistas, en vez de informar, o algunos medios, lo que quieren es entretener, ¿no? Une honetan, Bruselan nago, eta zalantzarik gabe da, orain arte tokatu zitzaidan plazarik zailena, Washington eta gero munduan akreditatuta kazetari gehien dituen hiria da Brusela, 1000 kazetari gaude bertan, Europar Batasunak egiten duena eta egiten ez duena asaltzen oso zaila da, hemendik 1200 kilometrora dauden instituzio oso konplexuak nola funtzionatzen duten asaltzea, oso garrantzitsua da gertatzen dena, gure gain eragin zuzena daukalako eta oro har 500 milioi herritarrengan ikaragarrizko lana da egunero hori asaltzen saiatzea eta ulertzea, eta eskerrak eman dizkiot lan honetan beti nire lana babesten egon diren EITB-ko langileei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Latz. Estamos ya a punto de terminar. Hemos empezado hablando, ¿te acuerdas de los maestros, de aquellos que nos enseñaron? La verdad es que aquí hay una persona que nos enseñó en la facultad, como profesor de la facultad, también nos enseñó con su experiencia, periodista de raza, José Manuel Alonso. Y me gustaría decirle a José Manuel Alonso si quiere hacer alguna pregunta, por ejemplo, a Olatz Arrieta, Euskal Kazetaria Saria. Bueno, vamos a ver. Yo haría muchísimas preguntas. Yo soy muy preguntón, como tratamos de ser los periodistas. Pero yo no voy a hacer ninguna pregunta. Únicamente es que estoy emocionado, de verdad. Lo juro que estoy emocionado. Por lo que he visto, por la gente que me he encontrado y por Juancho. De verdad, estoy emocionado, lo siento. Un aplauso para todos. Recordar únicamente la frase de Albert Camus, que nos han puesto encima de la mesa. El valor de un pueblo está en el valor de los periodistas. Gracias y un aplauso para todos. Pues vamos concluyendo nuestro agradecimiento por asistir a este acto. Autoridades, patrocinadores, BBK, Ayuntamiento de Bilbao, Euskaltel, IOBE, Logi, jurado de los medios de comunicación, equipo técnico y a todos ustedes. Eskerrik asko guztioi, ona etortxagatik, hemen izateagatik, mokadu bat jan aurretik, eta aspaldiko lagunak agurtu aurretik, mesedez sariak eman dituztenak, eta sarituak, eta elkargoko eta elkarteko kideak, igo ona, argazki bat atera,
Eta hemendik aurrera gure artekoa izango da. Mila esker eta datorren urtera arte.